quiero invitarlos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 15. Ahí el Señor nos estará hablando en esta tarde, una palabra que edificó, construyó, me bendijo mucho, porque la palabra del Señor siempre es de bendición para nuestras vidas y en el cual nos construye, nos edifica, nos reprende, nos exhorta y nos hace mirarlo a Él por sobre todos los términos de la tierra. Amén. Esperemos un poquito que estoy teniendo un problema de estos que no sé solucionar, pero lo vamos a ver ahí. Mateo capítulo 15, del verso 7 al 9. Versos 7 al 9 le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos lectura en el nombre del Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Tome su asiento. Comienza un poco fuerte cuando nos llaman hipócritas de esa forma. Pero quiero contextualizarlo para que no nos vayamos tristes, sino que nos vayamos contentos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo? Este capítulo comienza cuando los fariseos viajan desde Jerusalén para confrontar a Jesús con una acusación específica. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Esa era la acusación que estos hombres llevaban ante Jesús y le iban a reclamar. En el tiempo de Cristo, los fariseos habían desarrollado un sistema de reglas como la tradición de los ancianos que hoy conocemos como la Mishnah. Era un libro, en ese tiempo no era un libro, sino que era la tradición que se pasaba de persona a persona y donde ellos habían inventado o creado ciertos, ciertas enseñanzas, ciertas tradiciones, ciertos rituales para todos los judíos. Y en esta oportunidad le querían llamar la atención a Jesucristo porque sus discípulos comían y no se lavaban las manos. Originalmente la intención de los fariseos era buena. Querían crear un cerco alrededor de la ley de Moisés, que es la Torá, para que el pueblo no pecara por accidente. Sin embargo, con el paso de los siglos, estas interpretaciones orales y reglas añadidas se volvieron tan rígidas que comenzaron a tener el mismo peso o incluso más que los mandamientos originales de Dios. Es como cuando nosotros nuestras tradiciones religiosas, eclesiásticas que tenemos son más importantes que el amor de Dios. Es como cuando nosotros, si vemos a un hermano, alguien que anda con el pelo largo y nosotros queremos cortar, no sé si usted ha escuchado que a veces hay iglesias que le quieren cortar el pelo a los hermanos que llegan con el pelo largo. Y como que es más importante cortarle el pelo, antiguamente ponerle a las mujeres falda o vestido que anden con un moño, era más importante que sirviera al Señor. Antiguamente, no sé si ustedes se recuerdan, a lo mejor los más antiguos van a recordar, que los hombres se sentaban en un lado y las mujeres todas sentadas en otro lado. Y quien quebrantara esa ley era mirado raro. Así sucedía en ese tiempo. En ese tiempo también los fariseos, si alguien no se lavaba, imagínense, no se lavaba las manos para comer, estaban acusando a Jesucristo de que estaba enseñando algo que iba en contra, no de la ley, sino de las tradiciones de aquellos hombres. ¿Amén?
En realidad los fariseos no estaban preocupados por la higiene o los gérmenes que se podían dar por comer sin lavarse las manos, sino por el ritual que ellos habían impuesto al pueblo según la tradición farisea, que era, si alguien tocaba algo en el mercado, quedaba impuro, como si un gentil para ellos tocara aquella cosa. Es decir, nosotros no podríamos ir, yo a veces los veo a ustedes que van a comprar helado, comen milcao abajo, comen aquellas cosas cuando van a la feria. Como fariseo, yo tendría que decirle, ustedes no pueden comer eso, porque un gentil, alguien pagano, lo tocó y está inmundo, es impuro. Y si ustedes no se lavan las manos ahora ya, son pecadores igual que ellos. Esa era una regla que ellos tenían puesta. Y se lo habían dado y estaban reclamando. Pero Dios nunca dio esa ley o ese ritual, porque solamente los rituales de santificación, de lavado de manos, era para los ritos santos que los sacerdotes realizaban para veneración, para adoración, para consagración del Señor, no para comer. Entonces, esa era la acusación que estaban haciendo a Jesucristo. Pero Cristo no defiende a sus discípulos. Les responde con una pregunta mucho más grave. Les dice, ¿por qué también vosotros? Es decir, lo estaban acusando a Cristo de que sus discípulos comían con las manos. Ese era el contexto. Y él va y les dice, ¿sabes qué? Pero ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? ¡Wow! ¿Y cuál era el mandamiento que ellos estaban transgrediendo? La Escritura dice bien claro en Éxodo capítulo 20, honra a tu madre y a tu padre. No, a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y viene una promesa después de eso. Esto incluía honrar. La pastora lo explicó muy bien el día de las madres que estuvimos aquí, pero honrar incluía el deber de proveer para nuestros padres en la vejez. Pero ellos decían, es decir, los fariseos permitían que si un hijo podía declarar sus bienes como una ofrenda sagrada dedicada al templo, que es una práctica conocida en ese tiempo como el corbán, el hijo retenía el control de su dinero, pero legalmente ya no podía usarlo para ayudar a sus padres necesitados. Jesús le expuso que utilizaban un tecnicismo religioso para evadir una de las leyes más sagradas de Dios, que es el cuidado de la familia. Parecían extremadamente devotos al dedicar sus bienes al templo, pero en realidad estaban abandonando a sus padres a la pobreza. Quiero abrir un paréntesis en esto. Lo que ellos hacían prácticamente era lo que yo muchos años atrás hice por desconocimiento, porque pensaba que lo estaba haciendo bien. Cuando uno comienza a ir a la iglesia, uno comienza a practicar ciertos deberes como cristiano. Y yo como hermano, igual que ustedes, yo tenía que diezmar, igual que ustedes. Pero cuando yo dije, no, pero es que como yo con mi diezmo voy a bendecir a otros hermanos que estén pasando necesidad. Y hice uso de ese diezmo que no me correspondía, porque eso le correspondía al pastor. Yo hice uso de ese diezmo para bendecir a ciertos hermanos. Y me puse igual que estos hombres, porque estaba haciendo algo que no correspondía. Mi misión, sí, yo podía bendecir a aquellos hermanos, pero no con lo que al pastor le correspondía o con lo que era de Dios, sino que yo debía bendecirlo con lo que me quedaba. Yo debía bendecir a mis hermanos. Amén.
estos hombres debían honrar, ¿y por qué le digo? Porque estos hijos debían honrar a sus padres, sustentarlos, darles el alimento, preocuparse por ellos. Pero ellos, ¿qué decían? No, no, no. Nosotros estamos ofrendando en la iglesia, nosotros estamos dando, nosotros lo hemos dedicado al Señor, así que nos salimos de esa responsabilidad. Entonces ahí es donde Cristo le dice, no, eso está mal. Ustedes están quebrantando una ley. Ustedes están quebrantando algo que Dios instituyó, que era la responsabilidad por aquellos ancianos, por sus padres. ¿Se entiende? Amén. Cuando usted y yo, y disculpe que se lo diga, pero como pastor me cabe la responsabilidad de enseñárselo, decírselo, o reafirmárselo, o volvérselo a decir, cuando yo creo que la Escritura es toda la ley, toda la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, tengo que hacer lo que la palabra me manda hacer, que es cumplir con mis deberes. Amén. Cuando yo creo que el diezmo es del Antiguo Testamento y no es del Nuevo Testamento, quiero decirle que aún es peor. Peor en el sentido, porque todo es de Dios. Dice la Escritura que ellos vendían sus propiedades, se las entregaban a los apóstoles y ellos repartían y daban. Entonces, el diezmo en el Nuevo Testamento es una medida, o nuestra iglesia es una medida para aquel que pregunta, ya, ¿y cuánto es lo que debo dar? Según la Escritura, como Dios nos haya prosperado. Amén. Por eso el diezmo es como una medida cuando alguien dice, ya, ¿y cuánto es? No sé cuánto Dios lo ha prosperado a usted, cuánto Dios lo ha bendecido. Y bajo esa bendición que Dios le ha dado, uno debe diezmar. Pero como iglesia metodista pentecostal, en nuestros estatutos dice que es el 10%. Y que eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Y cuando yo hago uso y yo no lo doy y digo, no, es que yo bendije aquí y di acá, todo eso, no estoy haciendo uso de algo que a mí me pertenece. Es algo que a Dios le pertenece. Amén. Ellos habían reemplazado la verdadera espiritualidad, el amor a Dios y al prójimo por un sistema de cumplimiento externo. Estaban tan enfocados en lavar el exterior de la copa y cumplir con reglas humanas que habían perdido de vista la misericordia, la justicia y el verdadero propósito de la fe. Después de exponerle a Jesucristo esa manipulación que ellos habían hecho, es decir, ustedes elevaron algo carnal, algo humano, unas reglas que ustedes impusieron por encima de la ley de Dios, les dice hipócritas. Por eso les dice hipócritas, porque estaban haciendo algo que no correspondía. Isaías tenía razón, y Jesucristo le sigue diciendo, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Eso usted lo encuentra en la versión Nueva Traducción Viviente. De esa forma está más explícito para poderlo entender. Amén. Entre Mateo e Isaías 29:13, que es cuando Jesucristo toma este verso para poderlo dar a entender, se encuentra, si usted lo busca en su casa, después lo encuentra en Isaías 29:13, ahí está este texto. Pero entre Mateo e Isaías hay una diferencia aproximada de 750 a 800 años, cuando Isaías escribe este texto. Isaías le escribe al reino de Judá sobre la hipocresía de su época, donde el pueblo realizaba rituales externos, pero no tenían una devoción sincera a Dios. Ya 700, 800 años atrás, ya el pueblo de Israel estaba haciendo algo muy parecido con lo que hacían en el tiempo de Cristo. Y algo muy parecido a lo que muchas veces usted y yo hacemos también. De labios solamente honramos y adoramos al Señor, y nuestro corazón muchas veces también está lejos de querer servir al Señor. Cristo hace esta conexión directa después de casi 8 siglos. Al decir hipócritas,
bien profetizó de vosotros Isaías. Jesús toma el diagnóstico espiritual que Isaías hizo en el Antiguo Testamento y lo aplica a los fariseos y escribas del tiempo de Cristo. Y si nosotros lo vemos, también debemos aplicarlo en este tiempo, porque nosotros muchas veces también no alabamos al Señor como Él quiere que nosotros le adoremos y le sirvamos. Les estaba mostrando que a pesar del paso de cientos de años, el problema fundamental del ser humano seguía siendo el mismo. La tendencia a honrar a Dios solo de manera externa, visible, de labios, mientras el corazón se mantenía alejado, viviendo a través de tradiciones o mandamientos humanos. Y muchas veces nosotros preferimos, buscamos las tradiciones para servir al Señor, mandamientos humanos, y nos conformamos con eso en vez de hacer lo que realmente el Señor nos manda hacer. Por eso Cristo les dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió que eran hipócritas porque profesaban honrar a Dios, haciendo voto de darle lo que pertenecía a sus padres, pero en realidad era pura avaricia, porque no amaban ni a Dios ni a sus padres. Eran hipócritas porque con su tradición enseñaban a los hijos cómo evadir el quinto mandamiento. Profesaban gran piedad, pero eran hombres muy corruptos. Estos escribas y fariseos eran del mismo carácter que sus antepasados, que fueron denunciados por Isaías. Para poder entender un poco qué significa hipócrita, la palabra traducida como hipócrita tiene su origen en un término griego que significa el que lleva máscara. ¿Usted sabe lo que es una máscara? ¿Ah? Justamente. Se refiere a un actor en el escenario de un drama griego. Un hipócrita profesa creencias y opiniones que no tiene, ocultando sus verdaderos sentimientos y motivos. Un hipócrita lleva una máscara exterior para ocultar lo que hay dentro de su corazón. Dice una cosa con los labios, pero su corazón revela una verdad distinta. Por eso Jesús les dice que actúan como santos. Por fuera se ven bien, pero por dentro están sucios. ¿Se recuerda cuando les dijo Cristo sepulcros blanqueados? Y los sepulcros eran hediondos, pero en ese tiempo le echaban cal a los sepulcros para que se vieran más hermosos, más bonitos. Pero por dentro era la putrefacción más grande. Por eso Cristo les dice de esa forma: la entrega, dedicación y devoción no sirve si solo es apariencia. Este versículo nos confronta con la necesidad de coherencia entre lo que decimos creer y cómo vivimos. Nos recuerda que la fe no es solo un ritual, sino una conexión genuina que debe palpitar en lo más profundo de nuestro ser, y que Dios mire el corazón más que los ritos externos que usted y yo podamos realizar. A veces nos podemos sentir confundidos. Fingimos estando aquí. Fingimos adorar a Dios. Fingimos levantar las manos. Fingimos que servimos al Señor. Fingimos que queremos agradar a Dios. Y a veces nos conformamos con solo venir, pero no entregamos realmente nuestra vida por completo al Señor. Si hoy tienes ganas de vivir una verdadera y sincera espiritualidad, este pasaje nos desafía a buscar autenticidad, humildad y amor en lo cotidiano. No se trata de culpa sin esperanza, sino de corregir nuestras actitudes y volver a una fe que transforma decisiones, familias y trabajo. Es un llamado amable pero firme a vivir lo que profesamos sin máscaras, sin caretas, sin fingir, sino lo que realmente sentimos hacia el Señor. La frase: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
hace referencia a la actitud superficial de las personas que buscan solamente aparentar ser religiosos, pero que en realidad no tienen una conexión real y profunda con Dios. No hay intimidad con Dios. El versículo comienza con: este pueblo de labios me honra, de labios hacia afuera, de una religiosidad externa. Significa que las personas muestran su devoción con palabras bonitas, frases religiosas, cantamos alabanzas y usamos un vocabulario que es correcto, que esto es lo mínimo que se espera de una persona que dice ser cristiano, ya que la oración y la adoración son fundamentales en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Es algo que nosotros debemos hacer, debemos realizar. Pero lo que Jesús señala es que estas palabras no son suficientes si no van acompañadas por una verdadera relación con Dios. De nada me sirve hablar bonito, hermoso, de nada me sirve levantar las manos si realmente yo no tengo una verdadera adoración, una verdadera relación, una verdadera intimidad con Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? La segunda parte de este verso: más su corazón, Cristo le dice, más su corazón está lejos de mí. Jesús declara que aunque las personas hablen bien de Dios, su corazón está lejos de Él. Esto indica que desde lo más profundo de su ser, estos individuos no tienen un auténtico amor y compromiso con el Señor. Su adoración es superficial y no implica un cambio de vida. Eso quiere decir que cuando mi corazón está lejos de Dios, mi vida no es transformada. Me he vuelto en un religioso que asisto, que estoy, pero durante la semana hago lo que yo quiero y no me dejo regir por la palabra de Dios, sino que la escucho, como a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado la palabra, sabemos que no debemos hacer ciertas cosas, pero igual las hacemos. Eso es ser hipócrita. ¿Amén? Yo sé que esto trae poco aménes, pero es una realidad. Solo realizamos los rituales de la actividad religiosa sin un deseo genuino y sincero de tener una relación cercana, íntima y agradable con Dios. Es una conducta hipócrita en cualquier momento. Si usted y yo no queremos que nuestra vida cambie y solamente nos llevamos en la religiosidad que estamos viviendo, somos aquellas personas que Cristo nos manifiesta en este verso 7. Podemos asistir a los servicios de la iglesia, vestirnos bien, actuar espiritualmente, incluso leer nuestra Biblia y luego salir y vivir como todo el pecado del mundo. Podemos estar aquí. Podemos incluso a lo mejor, pero pastor, estoy haciendo un sacrificio con escucharlo hoy día. Porque nos está dando duro. Nos está llamando de hipócritas. Nos está llamando de que no adoramos al Señor con un corazón. Sé que hay hermanos y hermanas que lo hacen con un sincero corazón, pero también habemos algunos que a lo mejor no lo hacemos con un corazón sincero, porque nuestras conductas, donde el pastor, donde un hermano no nos ve, donde nadie de la iglesia nos ve, es muy distinta a lo que realmente Dios quiere que nuestra conducta sea. Nuestro vocabulario es igual al del mundo. No varía en nada, no cambia en nada. Tenemos las mismas malas intenciones que tienen todos los del mundo. Tenemos los mismos deseos, anhelos, envidias a veces, orgullo, menospreciamos, miramos mal. Aunque alabamos al Señor el día domingo, aunque levantamos nuestras manos,
pero nuestro corazón está lejos de Dios. Quizás estas 2 horas que llevamos aquí en la iglesia, nuestro corazón a lo mejor se acerca en algo al Señor. Pero Dios quiere más de nosotros. Dios no quiere que solo aquí nosotros adoremos y sirvamos al Señor y nos comportemos como verdaderos cristianos. Dios quiere que allá en el hogar, en el trabajo, donde estudiamos, nos comportemos como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Es ahí donde demostramos que nuestro corazón cada vez más está íntimamente relacionado con el Señor. No solo de realizar los rituales que hacemos acá. Cuando esto sucede, nos parecemos a los escribas y fariseos, a quienes Cristo reprendió tan duramente. El apóstol Pablo advirtió a los santos en Efeso acerca de persistir en una condición interna fría, carente de emociones y espiritualmente muerta. Por eso es tan pertinente, porque cada vez que tú y yo espiritualmente nos enfriamos, Pablo le escribe a una iglesia en Efeso que eran cristianos, que servían, conocían del Señor, habían aceptado al Señor. Y Pablo le escribe a los Efesios en 4, 17 al 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amados, hay algo que le podemos decir al Señor: gracias. Gracias porque yo soy el primero que disfruté esta palabra. Yo fui el primero que me gocé en que el Señor me hablara y me dijera: ¿sabes qué? A veces de labio me honras nomás, pero tu corazón está lejos de mí. Fui el primero que disfruté que el Señor me hablara, me confrontara. Y que no era solo levantar las manos o pararme aquí el día domingo, sino que es mucho más que eso. Es poder tener una relación íntima con el Señor día a día. Jesús reconoció la falsa piedad y la actuación espiritual de estos líderes religiosos judíos. Afirmaban con la boca y los labios que amaban, honraban y adoraban a Dios, pero sus corazones se rebelaban contra Él. Su rebelión se hizo evidente en su rechazo de Jesucristo y en su insistencia en que los demás siguieran sus reglas creadas por ellos mismos. Era lo que más a ellos les encantaba y querían, era que todos siguieran sus reglas. Y rechazaron a Cristo como Señor y Salvador. Como muchas veces tú y yo rechazamos. Aceptamos a Cristo, creemos en Él, pero con nuestro caminar, con nuestro andar, no reflejamos que Cristo está en nuestras vidas. Este verso nos sacude porque señala una realidad sencilla y dolorosa. Podemos decir las palabras correctas y cumplir rituales, pero si el corazón está distante, eso pierde todo el sentido. A veces hacemos ruido para aparentar fidelidad y olvidamos la cercanía que Dios quiere con cada uno de nosotros y que debemos buscar. Cristo nos invita a mirar más allá de las palabras que decimos y a profundizar en la autenticidad de nuestra relación con Dios. Que cada vez que tú y yo buscamos de Dios sea algo auténtico, verídico, real. A lo mejor es más fácil a veces desconocer y decir: no sé cómo hacerlo, pastor, yo quiero hacerlo, pero no sé cómo. Es más fácil decir eso que quedarse callado y no preguntar. Debemos reflexionar sobre cuántas veces nuestras oraciones y alabanzas son solo un cumplimiento de deber. Y esto es importantísimo, porque muchos de nosotros a veces venimos solamente por cumplir. Porque no me digan nada en la casa, porque no me molesten, porque es nuestro deber, o si no, porque soy oficial, soy jefe de cuerpo, o soy esto otro. Y solamente venimos por cumplir
y no realmente a darle al Señor la adoración que Él desea, la gratitud que Él merece de cada uno de nosotros. Nuestras almas deben anhelar una conexión más cercana con Dios. La verdadera adoración no se trata solo de que lo proclamemos, sino de un compromiso sincero que emana de un corazón deseoso de ser transformado. ¿Qué es lo primero que se necesita para ser verdaderos cristianos? Es la renovación del corazón. El sacrificio que Dios exige es un corazón contrito y humillado, donde la verdadera circuncisión es la del corazón. La verdadera obediencia consiste en obedecer de corazón a Dios, sabiendo que la fe que salva es la que emana del corazón y es donde debe morar Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. No sirve de nada, como le he dicho en más de alguna oportunidad, que no sirve de nada que lo conozcamos intelectualmente. Debemos bajarlo a nuestro corazón. Cristo les mostró a ellos, después de casi 700, 800 años, que el problema que tuvieron sus antepasados es el mismo problema que tienen hoy, su corazón. Y si lo vemos hoy día, también en nuestro corazón. Por eso es tan importante, si hoy estamos hablando de manera bonita acerca de Él, pero sin realmente tener una relación íntima con Dios, si hacemos lo mínimo necesario para cumplir con nuestras obligaciones religiosas, pero sin el deseo de profundizar nuestro vínculo, nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor, de nada sirve. Es fácil caer en la trampa de la hipocresía, de hacer lo correcto solo para ganar la aprobación de los demás o para seguir las tradiciones religiosas. Pero la verdadera adoración es mucho más que eso. Es un compromiso total con Dios, un cambio de vida, una entrega completa. Es importante que dediquemos tiempo a reflexionar sobre nuestro propio corazón y nuestras relaciones con el Señor. Aquí yo no debo reflexionar pensando en cómo está mi hermano o mi hermana. Cristo no le está diciendo eso a aquellos hombres. No le está diciendo cómo se comporta el de allá o el de acá. Es cómo está su corazón con el Señor. Es cómo está mi corazón. Porque cuando me miro a mí, podemos tomar aquellos pasajes que la Escritura nos dan, que nos preocupamos de la viruta que tiene nuestro hermano cuando yo tengo una viga en mi ojo. Por eso es tan importante que no miremos al de al lado, al que no vino o al que no está asistiendo. Y a veces nos creemos superiores porque estamos acá y nuestro corazón se engrosa en vez de orar por aquel que a lo mejor no está viniendo, de humillarnos ante Él, de unirnos en oración. Para que asegurarnos de que nuestra adoración es genuina y verdadera, Cristo le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es para aparentar, no es para decir que bien cantas, hermano o hermana, sino que es para adorar realmente al Señor. Verso 9 dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Esto nos habla sobre la importancia de honrar a Dios con nuestras acciones en lugar de seguir solo las doctrinas de los hombres. Jesús critica a los fariseos por seguir sus propias tradiciones en lugar de los mandamientos de Dios.
Jesús no está criticando todas las tradiciones humanas, sino que se refiere a aquellas que contradicen los mandamientos de Dios. Es importante recordar que las tradiciones pueden ser una manera de honrar a Dios y llevar a cabo su plan para nuestras vidas. Sin embargo, debemos tener cuidado de no seguir ciegamente tradiciones que nos alejan de Dios y sus mandamientos. Amén. Jesús declara que cuando las tradiciones humanas se convierten en una prioridad sobre estos mandamientos, es fácil caer en la trampa de aferrarnos a nuestras propias costumbres y hábitos y olvidar lo que Dios realmente nos ha enseñado. Es que siempre lo hemos hecho así. Es que desde que yo tengo uso y razón sé que se hace así. Pero cuando la Escritura nos enseña otra cosa, debemos hacer lo que la Escritura nos enseña. No es como me enseñaron, a lo mejor, porque a lo mejor no había la luz que hoy tenemos, sino que debemos hacerlo como la Escritura, como la palabra de Dios dice que se debe hacer. Amén. Les dice hipócritas porque defendían vuestros propios pensamientos detrás de la reclamación divina. Ellos inducían directamente al pueblo a menospreciar el mandamiento de Dios y a seguir sus propios preceptos. Y esto es lo triste y lamentable, porque cuando mis tradiciones son más fuertes que lo que la palabra de Dios enseña, estoy haciendo algo que no es correcto como pastor ni como líder. Por eso Cristo les dice, les habla a aquellos líderes, porque ellos inducían al pueblo, hagan esto nomás, no se preocupen. Pero se olvidaban de lo que Dios había mandado. Al igual que el profeta Isaías, que ya lo había dicho, todo esto que hacemos como servicio es inútil y es de balde. Son preceptos humanos con los cuales no se llega a Dios. Todo va en una dirección falsa. Es una confesión con los labios en vez de ser una obediencia nacida del corazón. Cuando nosotros nos atrevemos a quebrantar o sustituir algún mandamiento o enseñanza de Dios, hacemos nula nuestra adoración a Dios. Dios no acepta la adoración cuando quebrantamos y sustituimos sus leyes. La historia de la iglesia cristiana presenta muchas y muy dolorosas pruebas de esta gran verdad. Muchas personas en Semana Santa se abstienen de comer carne o durante esos días se comportan. No van a fiestas, no toman, no dicen garabatos, parecen unos santos, pero están muy lejos de mantener una pureza de vida. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Nosotros a veces nos podemos comportar, pensar que estamos bien, pero solo aquí, pero nuestra vida durante los otros días, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es triste, es lamentable y es penoso. Lamentablemente estos son hechos tristes que están demostrando que todavía existe el espíritu farisaico. No solo entre los judíos, sino también entre nosotros los cristianos, que invalidamos la palabra de Dios por medio de nuestras tradiciones, formas y reglas inventadas que hemos introducido en la iglesia para agradar a los hombres y no a Dios. Dios valora la sinceridad más que la apariencia. Esto debiera desafiar a nuestras costumbres cómodas y corrientes religiosas que reemplazan la relación con Dios. Nos lleva a revisar los verdaderos motivos por los cuales servimos a Dios. A no aceptar prácticas por inercia y a preguntarnos si nuestras acciones brotan de la fe o de una mera tradición que se nos ha sido impuesta y enseñada. Nos llama a priorizar integridad, compasión y obediencia genuina, corrigiendo lo que sea necesario con humildad y buscando coherencia entre lo que decimos y vivimos en nuestra vida diaria. Esto significa reevaluar aquellas costumbres que hemos heredado y preguntarnos, ¿realmente aquello que yo estoy haciendo me acerca a Dios o solo es una rutina heredada? Qué importante es esa pregunta si lo hacemos. Señor, cuando canto, ¿lo hago realmente porque te amo
¿O realmente lo hago para que no me digan nada? Digo amén, digo que sí, para que el pastor no insista en decir amén. ¿O realmente estoy entendiendo lo que tú me estás enseñando y diciendo, Señor? Porque eso lo heredamos. Y a veces buscamos más eso. Manifestaciones. Hablamos del pentecostalismo. Pero cuando nos vamos a las bases del pentecostal, ¿saben lo que hacían aquellos hombres llenos del Espíritu Santo? Iban y pedían perdón. Iban y se arrepentían. Dejaban que el Espíritu Santo transformara sus vidas. Dejaran que el Espíritu Santo cambiara sus corazones. Y las adoraciones, las oraciones que hacían, no eran de peticiones, como decía nuestro hermano Juanito en un comienzo. Eran de gratitud por el perdón recibido, porque Dios nos amó, nos ama y nos sigue amando. El Señor hoy nos hace reflexionar y nos anima a que dejemos de lado el fingir, el ponernos una máscara, una careta, que todo está perfecto por fuera en nuestras vidas, mientras por dentro nuestro corazón se enfría y está lejos de querer servir y agradar a Dios. Dios no está buscando actores de domingo, está buscando hijos sinceros que todos los días de la semana adoren, sirvan, agraden al Señor. No podemos permitirnos caer en la trampa de los fariseos, lavando cuidadosamente el exterior de nuestras vidas, nuestra ropa, nuestro vocabulario, nuestra asistencia a la iglesia, mientras descuidamos la misericordia, la justicia y el amor por nuestra familia y nuestro prójimo. Es algo que tú y yo debemos hacer constantemente, preocuparnos el uno por el otro. Recordemos las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera fe no es un checklist de tradiciones humanas. Es un corazón contrito, humillado y enamorado de Cristo, que se desvive, palpita por Cristo, por hacer la voluntad del Señor. Es una fe que transforma nuestras decisiones, nuestro trato en la familia y nuestra integridad en el trabajo. Amado hermano y amada hermana, y aquellos que a lo mejor nos escuchan por las redes sociales y que a lo mejor más tarde van a estar viendo este video, si hoy nos damos cuenta de que nuestros labios han estado honrando a Dios, pero nuestro corazón ha estado lejos de Él, te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. No es para que nos vayamos tristes hoy, sino que Dios nos da la oportunidad de regresar a Él. No se trata que nos vayamos de aquí llenos de culpa y sin esperanza, sino de volver y tener la facultad, la decisión de poder ser sinceros con el Señor y decirle: Señor, yo me vuelvo a esa esencia. Me estaba alejando. Mi corazón se estaba poniendo frío, duro. Y solamente estaba actuando como aquel monito mayor. Usted sabe el juego del monito mayor, ¿cierto? En que va uno liderando y todos los que van atrás van haciendo lo mismo que el que va adelante hace. Hay que levantar la mano, levantamos las manos. Hay que glorificar al Señor, glorificamos al Señor. Hay que decir amén, decimos amén. Pero porque nos mandan, no porque nazca de nuestro corazón. La adoración no debe nacer de que alguien te diga adora. Debiera fluir de nuestros labios. Debiera estar en nosotros. No solo en la iglesia, donde tú trabajas. Cuando voy en el camino. Cuando estoy con mi familia. Nuestra adoración debiera fluir. Dios desea una adoración auténtica, que sea algo más que una observancia externa o un servicio de labios. Debemos tener un compromiso total y sincero de amar,
obedecer y agradar a Dios. Complacemos a Dios cuando obedecemos su palabra y no aquellas tradiciones humanas que se nos han impuesto. Hoy en día necesitamos acercarnos más al Señor. Necesitamos tener intimidad con Dios. No quedemos satisfechos con un poco, con algo momentáneo. Dios quiere darnos mucho más. Y es importante que tú y yo tomemos aquella decisión. Que ya no adoremos al Señor porque nos dicen, sino que adoremos al Señor porque mi corazón está tan lleno de Él que yo necesito expresarle cuánto le amo. Que el venir a la iglesia no sea por la tradición de que el domingo me sobró tiempo, que es lamentable porque muchos a veces dicen, es que tengo tantas cosas que hacer, por eso no asisto. Y uno interpreta y dice, entonces cuando asiste es porque le sobró tiempo, no porque hay una realidad de querer agradar, de querer tener una intimidad, de querer agradecer al Señor, de quererme instruir en el Señor. Nosotros debiéramos correr para adorar al Señor. Como decía nuestra hermana Vero en la oración, debiéramos estar aquí orando los unos por los otros, interceder por aquel que tiene necesidad y que no puede venir, porque no puede moverse por sus enfermedades. Pero no importa, hermano, yo vengo a orar por ti. Estás pasando dificultades en el hogar, en la familia, tu esposo no te da permiso, yo vengo por ti. Debiéramos correr a orar al Señor. Muchas veces nuestros problemas son por la poca relación e intimidad que tenemos con Dios. No digo que tus problemas se van a ir o se van a quitar si oras más o cantas más o sirves más o estás más veces. Pero sí te puedo asegurar que en medio de ese problema, cuando tú y yo buscamos más del Señor, Dios te dará paz y tranquilidad en medio de ese problema, en medio de esa dificultad. Cuando tu corazón está más y mi corazón está más alineado con Dios, Dios pone paz en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.